vemos que hay mucha gente que tiene la misma consulta, los tomamos en la clase. Bueno, entonces, si les parece, comenzamos. A ver. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe, se ve el trabajo práctico número 3. Bien, gracias. Oh, bien. Este ejercicio decía, tenemos una corriente gaseosa de dióxido de carbono a 1,3 megapascales y 150 grados centígrados, se estrangula en una válvula antes de ingresar a una cámara de mezcla, que opera a 1 megapascal. En dicha cámara se mezcla con otra corriente 2, que está a 80 grados centígrados, y el ejercicio no lo dice, pero al ser una cámara de mezcla, acá la presión tiene que ecualizarse, porque esta cámara de mezcla no es más que un recipiente rígido, ¿sí? Entonces tiene una sola presión. Entonces todas las presiones de entrada y salida de ese recipiente son las mismas. Si hubiese una que es distinta, generaría un desequilibrio. Quizás esa era la pregunta básica que estaban preguntando, ¿no? ¿Cómo tomar la cámara de mezcla? Para obtener 6.000 kilogramos por hora de dióxido a 102,5 grados a la salida, que son acelerados luego a 450 metros por segundo. El sistema puede considerarse adiabático. Dice determinar los caudales que ingresan en 1 y 2 y la temperatura de salida en 5 si la presión cae a 100 kilopascales. Y también nos da como dato el área de entrada a la tobera. Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, yo acá ya lo indiqué, una ayuda es, sobre el esquema, anotamos los datos, ¿sí? Nos dan los datos de la presión, temperatura y las incógnitas, que es lo que queremos buscar. Al tener dos datos de propiedades intensivas, acá ya tenemos determinado las propiedades del fluido, ¿no es cierto? Fíjense, acá sí tenemos dos propiedades intensivas, presión y temperatura, presión y temperatura. En el punto 3 sabemos la presión, pero también sabemos la entalpía, porque la válvula es isentálpica, ¿sí? Porque ustedes plantean primer principio en la válvula y les queda que la entalpía de salida es igual a la entalpía de entrada. Entonces, teniendo la presión y la temperatura en 1, sacamos la entalpía en 1, que es dato, y con eso sacamos la entalpía en 3, o sea que conocemos 3. Y fíjense, la salida, conocemos la presión y la velocidad, pero la velocidad no es una propiedad, es intensiva y del punto 5. Lo que necesitamos es o la temperatura, o la densidad, o el volumen específico, o la entalpía, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar la temperatura. En función de los datos, lo que vamos a hacer es plantear volúmenes de control que corten las fronteras y corten los datos conocidos para generar ecuaciones para resolver las incógnitas, ¿sí? Entonces vamos a tomar dos volúmenes de control. Y acá el objetivo es es generar ecuaciones, ¿sí? Porque fíjense, nosotros tenemos tres incógnitas que queremos: los dos caudales másicos y la temperatura de salida. Si hubiésemos tomado un solo volumen de control que corte en 1 o en 3, que es conocido, 2 y 5, nos van a faltar ecuaciones, o sea, vamos a tener más incógnitas que ecuaciones. Entonces planteamos primer volumen de control, este que está indicado acá, y hacemos un balance de masa, ¿sí? Entra 1, entra 2, sale 4, y es un SARE, ¿no?
porque no acumula, no varía la cantidad de masa en el tiempo. Planteamos un balance de energía, ¿sí? Y también es usuario, o sea que no varía la energía interna en el tiempo. Y bueno, eso se reduce a lo siguiente. Nos queda una ecuación para el caudal másico 2 en función de 4 y 1, y despreciando las energías cinéticas de la corriente de entrada 1 y 2, y considerando que no hay variación apreciable de altura entre todas las entradas y las salidas, nos queda reducida la ecuación del primer principio de balance de energía a esta expresión. ¿Sí? Fíjense que dijimos que en los términos de energía potencial de las corrientes, fíjense, esto, G por Z1, G por Z2, G por Z4, no es que cada uno son cero. Estamos diciendo que la variación es cero. ¿Sí? Sí despreciamos C1 y C2, pero no C4. ¿Por qué? Porque como nos dan un área de entrada a la tobera, ya vamos a ver cómo vamos a calcular C4. Muy bien, despejando, simplemente y reemplazando el balance de masa, M4 menos M1, obtenemos una ecuación para el caudal másico 1 en función de el caudal másico 4 que lo conocemos y las propiedades conocidas. ¿Sí? Bien, nos falta calcular, fíjense, la velocidad de entrada a la tobera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Profe, Sí, disculpe la pregunta, lo dijo recién, pero se me trabó todo. ¿Por qué puede considerar o por qué no desprecia C4 y sí C1, por ejemplo, o C3? bien. Como no nos dan dato, ¿sí? Mm, Nos dicen que entra a la cámara de mezcla. Eso, cuando vos lo resolvés, tenés que escribir, es una suposición, vos lo asumís basado en ese dato. Como no te sí, dan dato, quiere decir que es despreciable. ¿Sí? ok, Si nos hubiesen dado un área de entrada de 1 y de 3 y de 2, habría que calcular las velocidades. claro. Igualmente, ahora numéricamente vas a poder comprobar que el efecto de la velocidad 4 es bajo. O sea, tiene una influencia en el balance de energía, porque es energía cinética que tiene la corriente, pero vas a ver que si lo desprecias, no vas a cometer tanto error. Ah, ¿Sí? claro. Ah, está bien. Eso en un parcial, si no lo aclaramos, estaría mal, ¿no? Porque yo Sí, nunca sí, lo lo tenés puse que y... poner Ah, y bien. tenés que decir, desprecio los efectos de la energía cinética potencial. O sea, a partir de ahí el resultado ya es aproximado. Estás Claro. despreciando un efecto. Si vos querés hacerlo, en realidad te tendrían que dar el dato de los conductos, de las áreas, calcularlo, pero ese número es bajo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con el caudal másico. El caudal másico en 4 es la densidad por el caudal volumétrico. Y el caudal volumétrico es el área por la velocidad. Como nos dan como dato el área, necesitamos la densidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a Resprop, ¿sí? Tenemos los datos de 1, ¿no? Presión y temperatura. De 2, presión y temperatura. De 3, ¿sí? Que fíjense que la entalpía de 3 es igual a la entalpía de 1, ¿sí? Y de 4, presión y temperatura. Entonces, en el Resprop le pedimos que nos dé la entalpía, que lo vamos a usar en el balance de energía, y la densidad. ¿La densidad para qué? Para obtener este valor, 14,439, que es la densidad de entrada a la tobera, ¿sí? Es ρ4. Entonces, como el área es dato y la densidad la sacamos de Resprop, y el caudal másico lo tenemos, despejamos la velocidad, que nos da 28,86 metros por segundo. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta que no me quedó claro? ¿Sí? En el punto 3, ¿cómo averigua la temperatura ahí? 148,61. Bien. En la válvula, la presión cae. Y me dice que de dato, a ver, vamos al enunciado. Dice, una cámara de mezcla que opera a 1 megapascal.
Si la cámara de mezcla opera 1 megapascal, la presión de 3 es 1 megapascal. ¿Eso se entiende? Sí, Porque sí. la presión de entrada tiene que ser la presión de la cámara. Porque si fuese mayor, está desequilibrado y no estamos en un proceso cuasiestático. Entonces la presión de 3 es la presión de la cámara. Y la entalpía de 3 es la entalpía de 1, porque la válvula es un proceso isoentálpico. ¿Sí? Perfecto. Practiquen de hacer el primer principio en la válvula y les queda que la entalpía de salida es igual a la de entrada. Entonces, yo acá arranqué con estos dos datos, 150 grados centígrados y 1,3 megapascal, y me dio estos dos valores. Después fui al punto 2, que me dieron la temperatura y la presión. Y después fue el punto 3, ingresando con la presión y la entalpía de 3, que es igual a la entalpía de 1, y como resultado obtuve 148,61. Ah, perfecto. Gracias. Y en el punto 4 te dan la temperatura y la presión. Bien, con estos datos ya tenemos la velocidad, que habíamos calculado acá. Y bueno, y ahí nos volvemos a la ecuación 1. La ecuación 1 era esta, que salía del balance de energía en el volumen de control 1, ¿se acuerdan? Y acá sí tenemos todos los datos, porque tenemos caudal másico, la entalpía que sacamos de ResProp, la velocidad que calculamos y estas dos entalpías que sacamos de la tabla anterior. Reemplazando, nos da el valor del caudal másico. Un detalle, es una pavada, pero es una fuente de error. Fíjense, las entalpías, las unidades que tienen kilojoule sobre kilogramo. ¿Se entiende? Y cuando hacemos metro cuadrado sobre segundo cuadrado, nos da en joule. ¿Se entiende? Entonces, este valor, el resultado, son joule y estos son kilojoule. O sea, estos son kilojoule sobre metro cuadrado y estos son joule sobre kilogramo, perdón. Kilojoule sobre kilogramo y estos son joule sobre kilogramo. Hay que pasarlo a kilojoule, por eso lo dividimos por 1000. ¿Me siguieron? Sí, sí. Sí, sí. Un dato menor, pero esto es, en el parcial a veces se olvidan y ahí sí te da cualquier cosa el resultado. Cuando vos esto lo dividís por 1000, se diluye el efecto de energía cinética, ¿sí? La velocidad tiene que ser alta para que tenga efecto sobre la corriente, sobre la entalpía de la corriente. ¿Tá? Entonces, si nos dan un área grande en 3 y en 2, habría que hacer la misma cuenta, ¿no? Sacar la velocidad en 3 y en 2, y bueno, ese valor al cuadrado dividido en 1000 es lo que corregiría. Bueno, este es el resultado, creo que la guía da 1940. Bueno, es por haber puesto todos los decimales nada más. Y bueno, y caudal másico 2, simplemente M4 menos M1. ¿Está? Bien, para determinar la temperatura de la salida de la tobera, hacemos un balance de energía en el volumen de control 2. ¿Para qué? Para obtener la entalpía 5. Y con la entalpía y la presión, obtener la temperatura. Entonces, a la tobera, el balance de energía le queda esto, ¿no? Caudal másico de entrada por entalpía de entrada, más velocidad de entrada al cuadrado sobre 2, menos lo de la salida. Fíjense que despreciamos las variaciones de energía potencial, pues están a la misma altura. Bueno, M4 es igual a M5 por balance de masa, simplemente podemos despejar H5. Y bueno, lo mismo, las velocidades, fíjense que la velocidad de salida es mucho mayor al cuadrado, eso provoca que se reduzca la velocidad de la salida. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Profe, Sí. entonces resumiendo, porque yo este ejercicio lo había consultado porque no me daban los valores, pero claro, yo no había considerado la velocidad en el punto 4. Sí. Yo la había considerado en 5, pero no en el 4.
Sí, Entonces, cuando yo tengo que me da el área, en este caso de la tobera, sí. si me da el área de un lado, yo ya sé que no tengo que despreciar las dos velocidades de ambos lados. Claro, si te dan el dato, ese es para interpretarlo y usarlo. A ver, Andrés, Claro, discúlpame. pero de los dos lados, yo de al la entrada principio, y de la salida. lo que pasa es que de la salida ya te dio la velocidad, te dio el resultado. Ah, A claro, la, sí, te da, a la sí, te da la salida ya te velocidad dieron el como. valor. Sí, Sí. perfecto. Profe, igual, disculpe, ese valor, o sea, 28, ponele 28, ¿no? Al Sí. cuadrado sobre 2 dividido 1000 te da 0,4, algo así, ponele. O sea, ¿no Claro, es es bajo. despreciable frente a lo demás? Sí. Mirá, yo al principio lo había hecho, no le había dado bolilla ese valor y me daba 1900 en vez de 1938. Ajá, ¿Tá? Ese es el efecto de la velocidad de entrada. claro, ¿Tá? Es más bien, o menos el menos del 2%. sí, sí. ¿Sí? 40 sobre 2000 más o menos. Andrés, ¿te puedo comentar algo? Sí, Yo el otro día me lo habían consultado los chicos y efectivamente les daba 1900. Yo cuando lo resolvía también dejaba de lado el efecto de la velocidad y me di cuenta que si en vez de usar en los datos 102,05 usás 102,5, te da 1940. Entonces yo supuse que era un error de tipeo en los datos del claro. ejercicio. Sí, sí. Yo en ese momento lo que les dije respecto a la energía cinética es que está bien, es baja la energía cinética en la salida, en 4, digamos, y no conocemos la energía cinética en 2 y en 3. Pero ¿qué pasa? La cámara de mezcla no tiene como objetivo principal variar la energía cinética. Por eso Claro. despreciábamos la de 4 y también la de 3 y la de 2, porque si bien son todas bajas, se van Sí, compensando, sí, es digamos. cierto. Es cierto. No así en la tobera, que la tobera es específicamente un dispositivo que modifica y juega con las energías cinéticas. Entonces, ¿qué pasa? Bien. Yo no les expliqué desde el punto de vista de que no tenemos datos, sino que el principio de la cámara de mezcla no es modificar energías cinéticas y por eso se dejan de lado todas. ¿Me explico? Sí, sí, está de acuerdo. Igual, este 28,686 es perfectamente. A ver, yo lo puse porque estaba el dato y se podía calcular, pero es despreciable su efecto. En realidad la pregunta del ejercicio es la temperatura de la salida. Ahora que tenemos la entalpía, entramos de vuelta a ResProp, ponemos la presión, que son 100 kilopascales, o sea, 0,1 megapascal, y la entalpía 5, y nos da menos 20,5. Si vos despreciás la velocidad 4, en vez de menos 20,5 te da menos 20,3. ¿Sí? Porque cambia la entalpía 5 un poco y cambia la temperatura. Profe, ¿puede volver un poco para atrás cuando explicó lo del caudal másico que usó la densidad ¿Acá? ahí? Sí, Esa densidad de 14,4 la saca del programa, ¿no? del ResProp, sí. Entro con la temperatura, la presión, y como le pedí que me dé la densidad de la entalpía, me dio este resultado, 14,439, que es el que ingresamos acá. Ujú. Sí. Sí, estas pequeñas diferencias que generan diferencias en decimales, está bien como dice José, si vos decís, bueno, si consideras energía cinética de la salida o en 4, también tendrías que considerar las de la entrada, y ahí sí hemos hecho una simplificación, pero igual, son todas velocidades bajas, ¿no? Así que, bueno, ¿alguna otra duda con este? Yo, respecto a este ejercicio, primero, no sé si lo habrán explicado, pero entré hace un ratito. La única duda es, ¿por qué se toma la presión en 2 y en 3 como a 1 megapascal? O sea, Porque, está bien, yo entiendo que la cámara de mezcla trabaja a esa presión sí, y supe
determinar o darme cuenta que la presión en la salida, o sea, en 4 también es 1 megapascal, pero no entiendo por qué necesariamente en 2 y en 3 tiene que ser 1 megapascal. Mirá, si fuese menor a 1 megapascal, en vez de entrar, sale por ahí. O Sí, sea que no puede concuerdo. ser menor. Sí, sí. O sea que si P2 fuese, que yo, 0,5 megapascales, bueno, el flujo es inverso. Y Sí. en realidad la presión de los conductos te lo está dando la presión de la cámara de mezcla, porque ahí se establece el equilibrio. O Claro, sea, si la fuera presión mayor debería haber un dispositivo que te haga la caída de presión que hay. Y no hay claro, que nada. es en realidad es la válvula, por ejemplo. En realidad el conducto está en 1, y 1 Ujú, sí tiene mayor presión, claro. pero La 3 tiene válvula la te presión de baja la la cámara. presión, claro. Y en el caso de 2, es por lo que decían, tiene que ser necesariamente 1. Fíjate, si la presión de 2 fuese mayor a 1, aumentaría la presión de la cámara. ¿Hasta cuándo? Hasta que se equilibra con 3 y con 4. Suponete, si la presión de 2 fuese 1,2, la presión de la cámara sería 1,2 y la presión de 3 sería la presión de la cámara, no sería 1. O sea que la presión de la cámara le determina la presión a las entradas y salidas. ¿Esto siempre es así o no se puede decir que siempre? En las cámaras de mezcla siempre, Perfecto. porque la cámara de Buenísimo. mezcla es un recipiente a presión. Entonces todas las entradas y salidas están en equilibrio de esa presión. A Bien, ver, estamos buenísimo. suponiendo, en la realidad, vos vas a tener, por ejemplo, una caldera, y si el punto 2 o el punto 3 lo tomás en la tubería a varios metros de longitud, bueno, tenés el efecto de la fricción y tenés por el caudal una presión menor en la otra punta, pero estamos despreciando la fricción. ¿Sí? Sí, bien. Estamos hablando cerca del recipiente. ¿Sí? Donde no Buenísimo. tengas pérdidas de presión por el fluido, digamos, de rozamiento. Claro. Bien, bien, buenísimo. Sí, porque yo en realidad fue algo que lo supuse por el hecho de que no tenía esos datos y lo hice directamente, Ujú. pero no sabía el Después, porqué. cuando veamos en ciclos, cuando veamos dispositivos de intercambio de calor, por ejemplo, entre una corriente que se enfría y una que, o sea, una corriente por ejemplo, de un refrigerante que esté caliente, que lo enfriamos con otra corriente, ahí podemos tener serpentines, y si son, digamos, de casco y tubo o con un serpentín, ahí pueden tener distintas presiones, pero eso no es una cámara de mezcla, eso es un dispositivo de intercambio de calor. En la cámara de mezcla se están mezclando las corrientes, digamos. Bien, buenísimo. Muchas gracias. Profe, Eh, tengo otra consulta, mirando cómo hice el ejercicio. Yo consideré el área de la tobera, pero lo consideré porque yo hice cada parte de toda la planta, las analicé por separado. Entonces yo la velocidad 4 solo la tuve en cuenta en la entrada de la tobera, es decir, en el sistema tobera, pero sí. no lo tuve en cuenta en la cámara de mezcla. Eso está mal. Es un poco lo que dijo José recién. Eh, Claro, que la tobera se usa para cambiar la energía cinética sí, del entonces sistema. tomarlo ahí, en esta ecuación que está acá, esto existe, ¿no es cierto? Eso está bien, Claro, eso. porque vos dijiste, bueno, entra con una cierta energía que está compuesta por la entalpía más una energía cinética, Sí, y la salida también. Está bien, eso está correcto. pero Este, no lo consideré en la cámara de mezcla, es decir, cuando está yo bien, hice el primer vos principio a la cámara de despreciaste este, mezcla, claro. anulé, claro, eso lo anulé. Sí. Sí, es lo que estábamos hablando recién con José, que estaba acotando, que José dice que de la misma forma que despreciamos las entradas, despreciaríamos la salida. Bien, sí es cierto, este término igual afecta, como ya vimos en los resultados, afecta poco, digamos. Sí, pero no me termina de quedar claro si lo desprecio o no lo desprecio, si me lo dan lo pongo, si me lo dan lo desprecio. Sí, Andrés, ¿da un ¿Puedo? comentario? Ay, ¿Cómo? Andrés,
Sí, Sí, mira, para que les quede más claro, ¿por qué no resuelven el mismo ejercicio despreciando las variaciones de energía cinética? Obviamente para los dispositivos que no son esenciales, o sea, para Tobera y difusor está mal si lo desprecian, ya está mal conceptualmente. Que lo hagan de las dos formas y saquen los errores, y ahí se van a dar cuenta que lo pueden despreciar, lo que serían turbinas, compresores, intercambiadores, bueno, y que la forma de justificarlo es poniéndole que se desprecia la variación de energía cinética y potencial frente a la entalpía. Aunque les den el dato. sí. Tendríamos que hacer esta cuenta, ¿viste? 28,86 al cuadrado dividido por sobre 1000. A ver, con la calculadora. ¿Alguien me la hace esa cuenta? Sí, da 0,46 si no me equivoco. Bien. 0,46 contra 568,96. O sea, te cambia, ¿sí? Los decimales. Es 0,41 por ahí da. Bien. ¿Está? O sea que esto en vez de ser 500, si lo despreciamos es 567, 69. Si no lo despreciamos es 569,4. Ese es el efecto de la velocidad. Andrés, ¿puedo decir una cosita más? Sí. Igual no busquen reglas generales de decir en este caso siempre tal, en este caso siempre tal, en este caso siempre tal. Formen un criterio y digan, voy a dejar esto de lado por esto y esto y esto, voy a tenerlo en cuenta por esto y esto y esto. Un criterio podría ser lo que yo les decía, la cámara de mezcla no tiene como principio variar la energía cinética, entonces voy a despreciar todas. O voy a tener en cuenta la C4 porque sí la conozco para que sea un poquito más exacto, por ejemplo. ¿Entienden? O sea, no está mal uno, no está mal el otro, los dos van a dar mal, porque los dos tienen aproximaciones. Simplemente pongan, voy a hacer esto por tal y tal cosa y ya está. Después también pueden calcular los errores relativos de cada caso y saber qué también está o qué tan aproximado es un método o el otro. Bien. Fíjense, cuando nosotros este resultado acá daba 0,4 respecto de 569 prácticamente, pero cuando hacemos este valor, 450 al cuadrado dividido 2, y eso dividido 1000, fíjense, si hacen la cuenta cuánto es, va a dar alrededor de 100. Eso da 101,25 este. O sea que este término, ¿me escuchan? Porque se hizo un silencio, no sé si se me cayó. Sí. Sí, profe. Sí, sí. Bien, este valor, 28,86 al cuadrado dividido 2, daba 0,4. Este término, 450 al cuadrado dividido 2, da 101,25. Se entiende que este término resta mucha energía, o sea, le baja la entalpía a la corriente 5 y la transforma en energía cinética. ¿Se entiende eso? Tendría que haber puesto los valores numéricos un paso más para que se vea. Háganlo ustedes ahí. Pónganle los resultados. Fíjense, si despreciamos la velocidad de entrada, la entalpía 4 es 569 y la de salida es 468. 100 menos. Es por este término. ¿Está? Bien. ¿Pasamos a otro? Profe, antes Sí. de que pase a otro, Sí. nosotros en la parte de la válvula dijimos que la entalpía no variaba. Eso salía Claro. de que en el primer principio nosotros despreciamos las energías cinéticas. En ese caso, la variación de presión que genera la válvula, ¿no haría que varíe bastante la energía cinética?